Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el cuarto grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es "Soy solidario cuando ayudo a mis padres". Bien, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre la cultura nazca. Para eso tienes que recordar que ya hemos visto la cultura chavín, la cultura paracas y la cultura mochica. Tanto mochica como nazca pertenecen a un mismo periodo, lo que se puede llamar como primer intermedio o primer desarrollo regional. Empecemos localizando a nazca y podemos ir comparándolo con mochica, a ver si te acuerdas. Mira, a ver. A nivel temporal, eso quiere decir en el tiempo. ¿Entre qué años, hace cuánto tiempo se desarrolló la cultura nazca? Pues aproximadamente entre los años 100 después de Cristo hasta el año 800 después de Cristo. Muy similar a la cronología que tenía la cultura mochica. Pero espacialmente, es decir, donde se ubicó Nazca, tenemos que Nazca habitó la zona de la costa sur del Perú, específicamente con su capital en el departamento de Ica, mientras que Mochica se desarrolló en la costa norte. Si vemos el mapa, aquí se encuentra o aquí se encontró la cultura nazca y esto fue su máxima expansión. Mientras que la cultura mochica se encontró por acá. Pero fueron sociedades simultáneas, fueron sociedades coetáneas, contemporáneas. Eso quiere decir que existieron al mismo tiempo, solo que en diferente lugar. Y ambas tuvieron como descubridor al arqueólogo alemán Max Uhle. Veamos cómo fue esta cultura nazca, cómo se organizaba, por ejemplo, en el aspecto económico. Económicamente, Nazca se desarrolló en una zona desértica, pero ellos vencieron ese problema del agua construyendo canales subterráneos, mientras que los mochicas hacían canales externos y largos. Estos señores de Nazca construían canales subterráneos y de corto recorrido, que tenían esta característica. Hacían que el agua suba hasta la superficie para irrigar sus cultivos. Profesor, ¿y de dónde salía el agua? Desde la napa freática. Desde el subsuelo llegaban hasta donde había agua y a través de esta construcción llamado uquios o también llamado ojos de agua, hacían que el agua ascienda. De esa manera, ellos pudieron irrigar sus cultivos. Y para maravilla de todos, muchos de estos uquios aún siguen funcionando en la sierra. Con eso, ellos lograron vencer el problema de la falta de agua. Además, aparte de la agricultura, los nazca desarrollaron también la pesca. Pasemos al aspecto político. ¿Cómo era su forma de gobierno? ¿Recuerdas que en Mochica se tuvo una teocracia militar? Pues en Nazca también, pero en Nazca no va a prestar importancia a las coronas, a las tiaras que tiene el emperador, el gobernador, sino a la mayor cantidad de cabezas trofeo que ese gobernante se va a colgar en el pecho o en la cintura. ¿Por qué? Porque eso significaba que su pueblo había vencido al otro, había vencido a su rival. Y a su general más fuerte generalmente se le cortaba la cabeza y se le disecaba el cráneo, de tal manera que el cráneo se reducía. Y luego se le ponía una soguilla, se le atravesaba por el cráneo y eso quedaba como un adorno. No solamente para que se vea bien, ellos creían que al colgarse esas cabezas trofeo iban a absorber la energía y la fuerza del rival que han vencido. Por lo tanto, el gobernador más fuerte y la persona más importante de la cultura nazca tenía muchas cabezas trofeo colgadas en su alrededor. Estas son cabezas trofeo reales de los museos.
En el aspecto social, vamos a tener que Nazca, al igual que Mochica, es una sociedad jerarquizada. No todos son iguales, no todos tienen los mismos derechos y funciones. Por ejemplo, en lo más alto de la pirámide social vamos a encontrar al gobernador, caracterizado por las cabezas trofeo que ya hemos mencionado, y siempre acompañado de un sacerdote, que es el que tiene todo el conocimiento de la naturaleza y va a ir asesorando al gobernador. Ahora, son varios sacerdotes cuya función principal es observar la naturaleza. Recuerda que ellos son los científicos de esta época. Al mismo tiempo, y de igual importancia, son los guerreros, porque los guerreros van a dar sustento a lo que diga el sacerdote. Por si alguna persona le dice, oye sacerdote, pero lo que tú dices no es cierto o no está pasando, el guerrero entra a, a presionar, entra a intimidar, a dar miedo a las demás personas para que las demás personas no le digan nada a los sacerdotes y a los gobernadores, e incluso el astrólogo, que es el que va mirando las estrellas en esta sociedad, porque las estrellas van a guiar las cosechas, por ejemplo. Y bueno, los músicos y artesanos en una escala más abajo, y finalmente los campesinos, que es la mayor cantidad de población y el sustento alimenticio de todos ellos. En el aspecto cultural, que de repente es lo más llamativo, tenemos que mencionar y hacer la comparación, por ejemplo, de su cerámica, porque Nazca también es considerado como uno de los maestros artesanos, al igual que Mochica. Recuerda que Mochica tenía otra forma de hacer cerámica. Ellos hacían huacos retratos con otras características, pero Nazca tiene esta forma, mira, forma lenticular. No es globular, no es como Chavín, un círculo, una esfera perfecta. Es ligeramente alargada a los costados, es como una lenteja. Forma lenticular se le ha llamado. Además tiene dos picos unidas por un puente. Por eso se le llama cerámica de dos picos con asa tipo puente. Tiene muchos colores, tiene varios colores. Marrón, anaranjado, rojo, amarillo, blanco, negro, varios colores. Por eso se dice que esta cerámica es polícroma. Polícroma. Acá tenemos otra cerámica de Nazca. También es casi globular, lenticular, con dos picos y asa puente. Esta es su característica principal. Probablemente encuentres otra cerámica que no tiene dos picos, pero esta es la más representativa, así con dos picos. También es polícroma y los Nazca usaron la técnica llamada horror al vacío. Es decir, ellos pintaron toda la cerámica. No quisieron dejar ningún espacio sin pintar. Tenían horror a dejarlo sin pintar. Les daba fobia dejar ese espacio en blanco, ese espacio vacío. Por eso todo lo pintaban. A esa técnica se le llamó técnica de horror al vacío. ¿Y qué cosa pintaban? Por ejemplo, pintaban a sus dioses. Esto, por ejemplo, es un dios con sus cabezas trofeo. Es decir, es importante. Animales, como una lagartija que vemos acá. Este es el dios Con practicando un sacrificio humano. Acá está cortándole la cabeza, mira, para colgársela luego como cabeza trofeo. Acá está el cuchillo ceremonial. ¿Y por qué sé que es el dios Con? Por la forma que tiene, como si fueran sus bigotes, porque el dios Con, que ahora vamos a ver, es llamado el felino volador. Representaban también aves, que al parecer este es un pelícano o alcatraz y está pescando, mira. Recuerda que el pelícano se acerca al mar a pescar y son escenas de la vida diaria. Entonces recuerda, la cerámica de Nazca es lenticular, con dos picos unidas por un asa de tipo puente, polícroma, es decir, usaron varios colores y aplicaron la técnica llamada horror al vacío. Además, en sus entierros vamos a encontrar una característica que ya hemos visto antes. Este tipo de entierros en fardos funerarios en tumbas rectangulares ya lo hemos visto. Eso quiere decir que los Nazca aprendieron esta técnica de sus antepasados que también vivieron en esa zona. Me estoy refiriendo
a los paracas, específicamente a Paracas Necrópolis. Ellos aprendieron de los paracas y practican el mismo tipo de entierro. En estos fardos funerarios se encuentra el difunto en una posición fetal y ha sido enterrado con sus objetos porque lo preparan para la otra vida que sigue después de la muerte. Acá está el dios que te comentaba, mientras que en Mochica tenemos a Ayapaec, el degollador, como dios principal. Acá tenemos al dios Con, también llamado el felino volador. Date cuenta que es un gato, sus orejas y sus bigotes, pero a su vez está en la imagen realizando lo que estaba haciendo en la cerámica, cortándole la cabeza al vencido y luego colgándosela como cabeza trofeo. Acá lo podemos ver en otra posición. Es muy representativo de la cultura nazca estos geoglifos, y le estoy dando el término correcto, geoglifos, más conocidos como líneas de Nazca, pero geo significa tierra y glifo significa diseño o dibujo. Entonces son dibujos en la tierra, ese es el verdadero nombre, los geoglifos de Nazca, y son muy variados, como tú puedes ver, muy variados. Descubiertos por primera vez por el discípulo de Max Uhle. Acá tenemos al colibrí, por ejemplo, ¿no? Ese discípulo de Max Uhle es Toribio Mejía Césped, pero Toribio Mejía Césped no les presta de repente esa dedicación para estudiarlas, y viene un norteamericano llamado Paul Kosok, quien redescubre estas líneas de Nazca y sí dedica tiempo a estudiarlas. Acá tenemos a la línea llamada la araña. Pero este Paul Kosok le cede el estudio a su discípula, a María Reich, conocida mundialmente como la Dama de la Pampa, porque pasó más de 50 años de su vida estudiando estas líneas de Nazca y contradijo a lo que en algún momento había mencionado Toribio Mejía, porque Toribio Mejía había dicho que estas líneas de Nazca eran seques o caminos sagrados, mientras que María Reich y Paul Kosok habían afirmado que es un calendario astronómico. Ahora, tú habrás escuchado muchas veces, muchas versiones de que esto lo han hecho los extraterrestres, pues es completamente falso. Existe un centro ceremonial llamado Cahuachi con H, desde el cual el sacerdote se subía y parado desde acá, desde esta zona, podía dirigir y ver todas las líneas de Nazca, todos los geoglifos, es decir, desde Cahuachi se mandó la construcción de todos los geoglifos, o bueno, de un gran porcentaje de ellos. Entonces sí fue posible hacer esos geoglifos a partir de la observación y la dirección que hacía el sacerdote o los sacerdotes desde Cahuachi. Este es uno de los principales centros ceremoniales. Y también se ha encontrado esta otra zona en las cuales vemos que hay estacas clavadas en el suelo. Muy probablemente ha tenido un techo de paja, pero con el tiempo ya ese techo se ha caído y se ha perdido y se ha confundido con la tierra, porque estamos hablando del año 800, hace mucho tiempo. Esta zona es llamada estaquería, porque tiene estacas clavadas, pero aún no se sabe cuál era su principal función. Probablemente sea un lugar donde se hacían ceremonias. Veamos qué dice nuestra autoevaluación. Primera pregunta: ¿dónde se localizó la cultura nazca? ¿En la costa norte del Perú, en la costa central del Perú o en la costa sur del Perú? En la costa norte recuerda que estaba Mochica, en la costa central estamos nosotros, Lima, y en la costa sur es donde se ubicó la cultura nazca. Pregunta número 2. ¿Qué significa cerámica polícroma? ¿Que tiene un color?
eso sería cerámica monócroma, que tiene dos colores como mochica, eso sería cerámica bicroma, mientras que polícroma significa cerámica de varios colores, varios colores. Recuerda que tienes una tarea pendiente. Con ayuda de tus papás, de tus hermanos, en familia, resuelve la siguiente pregunta. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.